Si esto se confirma, no hablamos solo de dinero escondido. Hablamos de una institución convertida en infraestructura criminal y de una decisión estatal que ya no tiene marcha atrás. Durante años, el barrio 18 movió millones sin que nadie pudiera seguirles el rastro completo, y ahora una investigación ordenada desde el poder ha puesto el foco en un lugar que, hasta hoy, parecía intocable. Bajo una iglesia. No en una casa de seguridad, no en una bodega abandonada, no en una frontera porosa. Bajo un templo. La amenaza no es simbólica. Si ese dinero estaba ahí, alguien permitió que estuviera ahí, alguien lo protegió y alguien confió en que jamás sería excavado. La consecuencia ya está en marcha. Cuando el Estado decide mirar bajo una iglesia, no lo hace para enviar un mensaje. Lo hace porque cree que puede probar algo que, de hacerse público, rompe pactos silenciosos, compromete lealtades y obliga a actuar contra personas que hasta ahora operaban bajo una presunción automática de inocencia moral. Aquí no se pierde solo dinero si la investigación falla. Se pierde control territorial, credibilidad institucional y la capacidad de sostener que la guerra contra las pandillas no tiene excepciones. Si quieres saber hasta dónde llega este secreto enterrado y quién pagará la factura, suscríbete ahora. Cada segundo cuenta y la historia todavía no ha terminado. La orden de investigar no nace de una corazonada. Nace de información que alguien entregó sabiendo que no habría vuelta atrás. Dinero enterrado no es dinero en tránsito. Es dinero que debía permanecer quieto, invisible, fuera del sistema financiero y fuera del alcance de las redadas convencionales. Eso exige logística, conocimiento del terreno y, sobre todo, un lugar donde nadie pregunte por qué se excava ni quién entra de noche. Alguien tomó la decisión de usar una iglesia porque funcionaba. Porque durante años funcionó. Cuando las autoridades llegan, no encuentran solo tierra removida. Encuentran indicios de un sistema. Paquetes enterrados con método, rutas de acceso, tiempos de movimiento calculados. Nada improvisado. Nada reciente. Y en ese punto la investigación deja de ser policial y se vuelve política. Porque ya no se trata de incautar efectivos sino de responder a una pregunta incómoda. ¿Cuántas veces se miró hacia otro lado para que esto fuera posible? Entre los primeros datos que emergen, hay uno que no se explica del todo y que eleva el riesgo de todo el operativo. El dinero no estaba oculto para huir con él. Estaba almacenado. Como si alguien lo estuviera resguardando para una fase posterior, para una negociación, para una supervivencia a largo plazo. Eso implica previsión, sobre todo, confianza en que ese espacio no sería intervenido. Esa confianza no se construye sola. A partir de ahí, cada avance abre una duda más grave. Si el barrio 18 utilizó una iglesia como bóveda, ¿quién autorizó el acceso? ¿Quién garantizó el silencio y quién se benefició de que ese dinero siguiera intacto durante tanto tiempo? La investigación empieza a rozar decisiones personales, no estructuras abstractas. Y en ese momento, cualquier error ya no es técnico, es moral. El despliegue ya está activo y no puede detenerse sin consecuencias. Retroceder ahora significaría aceptar que hay zonas, personas o símbolos que quedan fuera del alcance del Estado. Avanzar significa asumir que la ruptura será pública, que habrá nombres, reacciones y una factura social que alguien tendrá que pagar. La pregunta que queda abierta no es si había millones enterrados, sino quién creyó que enterrarlos bajo una iglesia era una garantía suficiente, y qué va a hacer el Estado cuando descubra que no lo era. Porque a partir de ese punto, el problema deja de ser el dinero y pasa a ser el precedente. Una vez que se cruza la línea de intervenir un espacio que durante décadas funcionó como terreno neutral, el mensaje es claro, no hay refugios automáticos. Y ese mensaje tiene un coste inmediato. Dentro y fuera de las instituciones. Los investigadores saben que no están excavando solo tierra. Están removiendo acuerdos tácitos, silencios heredados y una forma de operar que permitía a ciertas estructuras criminales camuflarse detrás de símbolos que nadie se atrevía a cuestionar. Cada bolsa hallada implica que alguien tomó una decisión consciente. Usar la fe como cobertura logística. Y eso no ocurre sin señales previas de que no habrá consecuencias. En este punto, el margen de error es cero. Si la investigación se queda a medias, el daño será irreversible. No solo para la credibilidad del gobierno, sino para cualquier futuro intento de control territorial. Las pandillas aprenderían la lección correcta, que incluso cuando el Estado se acerca, hay límites que no se cruzan. Por eso la presión no viene solo de arriba, sino de dentro. De fiscales que saben que un fallo aquí no se archiva, se recuerda. Empiezan a circular versiones contradictorias. Unos hablan de donaciones, otros de infiltración, otros de desconocimiento absoluto. Pero ninguna explica lo esencial. Cómo millones de dólares permanecieron enterrados durante tanto tiempo sin que nadie lo notara, sin que nadie preguntara, sin que nadie denunciara. La hipótesis del desconocimiento empieza a sonar menos creíble cuanto más ordenado aparece el sistema. Y hay un detalle que incomoda especialmente a quienes siguen el caso de cerca.
El dinero no estaba mezclado con objetos religiosos ni oculto de forma caótica. Estaba separado, protegido, contabilizado. Como si alguien esperara volver por él. Como si ese lugar no fuera solo un escondite, sino una garantía de continuidad. En ese escenario, la figura del cura deja de ser anecdótica y se convierte en un punto de ruptura. No porque concentre toda la responsabilidad, sino porque representa el fallo más difícil de asumir, que la frontera entre institución y criminalidad no siempre está donde se cree. Y que alguien, en algún momento, decidió que el riesgo valía la pena. Ahora la investigación avanza con una pregunta que nadie quiere formular en voz alta, pero que ya está sobre la mesa. Si esto fue posible aquí, ¿cuántos otros lugares han sido utilizados del mismo modo sin ser detectados? La respuesta, sea cual sea, no permitirá volver al estado anterior. Y eso es lo que hace que este caso no pueda cerrarse sin consecuencias. Porque ya no se trata de descubrir qué había bajo la iglesia, sino de asumir que se construyó encima de ese silencio durante años. ¿Y quién va a responder por ello cuando ya no quede tierra que remover? A estas alturas, nadie dentro del operativo cree que esto sea un caso aislado. La forma en que el dinero fue enterrado, el tiempo que permaneció intacto y la ausencia total de alertas previas apuntan a algo más amplio. Un método que funcionó porque nunca fue cuestionado. Y cuando un método funciona durante años, no se sostiene solo con miedo. Se sostiene con previsibilidad, con rutinas aceptadas y con la certeza de que ciertas puertas no se abren. La investigación empieza entonces a moverse en una zona incómoda. No se buscan ya responsables directos, sino decisiones. Decisiones de no mirar, de no preguntar, de no informar. Cada una de ellas reduce el número de personas implicadas, pero aumenta la gravedad del fallo. Porque aquí no hace falta una red enorme para que el sistema funcione. Basta con que unos pocos sepan y muchos más asuman que no es su lugar intervenir. Desde el poder se entiende rápido el riesgo real. Si se demuestra que una iglesia fue utilizada como reserva financiera de una pandilla, la narrativa de control absoluto se pone a prueba. No por lo que se encontró, sino por lo que no se detectó antes. La pregunta ya no es cómo entró el dinero, sino cuántas veces entró sin ser visto. Y esa pregunta no se responde con un comunicado ni con una detención puntual. Dentro del expediente empiezan a aparecer contradicciones internas. Testimonios que encajan solo a medias. Versiones que se sostienen mientras no se cruzan con otras. Y un silencio especialmente denso alrededor de una cuestión clave. ¿Quién tuvo acceso físico continuado al lugar sin levantar sospechas? Porque el dinero no se entierra solo una vez. Se revisa. Se comprueba. Se protege. Eso implica presencia regular. Normalizada. El problema es que, a partir de aquí, cualquier paso tiene un coste político inmediato. Si se profundiza, se corre el riesgo de romper con una parte de la estructura social que hasta ahora se mantenía al margen del conflicto. Si se frena, se envía una señal devastadora a las pandillas, que aún existen espacios donde el Estado duda. Y esa duda es exactamente el terreno donde prosperan. Lo que más inquieta a quienes conocen los detalles no es la cantidad exacta de dinero, sino el mensaje implícito que encierra su ubicación. No estaba escondido para escapar, estaba guardado para resistir. Como si alguien hubiera asumido que la presión llegaría, pero no alcanzaría ese punto. Como si se hubiera calculado hasta dónde llegaría el Estado, y hasta dónde no. En ese cálculo, alguien se equivocó. Pero todavía no está claro quién ni por qué. Y mientras la investigación avanza, hay una certeza que ya nadie discute. Incluso si todos los responsables directos fueran identificados mañana, el daño ya está hecho. Porque se ha demostrado que el sistema fue vulnerado desde dentro, no por fuerza, sino por confianza mal colocada. La pregunta que queda suspendida, y que nadie quiere responder aún, es si este descubrimiento es el final de una práctica o solo el primer lugar donde se decidió mirar de verdad. Porque si fue lo segundo, entonces el verdadero alcance de lo que está en juego todavía no ha salido a la superficie. Y cuando lo haga, no bastará con señalar a un solo culpable. En este punto, la investigación ya no pertenece solo a quienes la iniciaron. Se ha convertido en una prueba de fuerza, de coherencia, de hasta dónde está dispuesto a llegar un Estado cuando descubre que el enemigo no solo se escondía en la calle, sino también en espacios que nadie se atrevía a registrar. Y ese descubrimiento obliga a tomar decisiones que no admiten términos medios. Porque cualquier intento de minimizar lo hallado tendría un efecto inmediato: convertir la excepción en doctrina. Decir, en la práctica, que hay contextos donde el crimen puede operar siempre que lo haga con suficiente discreción y bajo el símbolo adecuado. Esa idea es incompatible con una estrategia que se sostiene sobre la eliminación total de zonas grises. Y por eso, a partir de ahora, cada movimiento será observado con lupa. No solo por la opinión pública, sino por quienes llevan años calculando hasta dónde llega realmente la mano del Estado. En los pasillos donde se discute el caso, nadie habla de absoluciones rápidas ni de explicaciones simples. Se habla de impacto. De lo que ocurre cuando se rompe un pacto no escrito y se expone una mecánica que otros podrían estar usando. Se habla de reacciones en cadena.
Porque si una iglesia fue utilizada como reserva, no es descabellado pensar que haya otros espacios cumpliendo la misma función, esperando no ser los siguientes. La presión aumenta a medida que se entiende una verdad incómoda. Este dinero no sostenía solo actividades criminales pasadas. Sostenía la posibilidad de futuro. Era un colchón para resistir capturas, para reorganizarse, para seguir operando cuando todo lo demás cayera. Y permitir que ese colchón existiera, durante tanto tiempo, implica que alguien asumió que el conflicto no llegaría hasta ahí. Que siempre habría un límite. Ese límite acaba de desaparecer. Pero eliminarlo tiene consecuencias que no se pueden controlar del todo. Porque no solo se expone a los responsables directos, sino también a quienes, sin participar activamente, permitieron que el sistema funcionara. Y cuando eso ocurre, el número de personas incómodas crece, y con él, la resistencia silenciosa. Lo que está en juego ya no es una incautación ni una imputación concreta. Es la credibilidad de una narrativa, la de que no hay espacios intocables. Si esa narrativa se sostiene, habrá una ruptura clara y definitiva con el pasado. Si no, este caso se convertirá en una advertencia para el propio Estado, recordándole dónde decidió detenerse. El bloque se cierra con una duda que nadie dentro de la investigación puede responder aún sin asumir un coste enorme. No es si el cura sabía, ni siquiera si el dinero estaba ahí desde hace años. Es algo más táctico y más peligroso. Si el Estado está dispuesto a tratar este hallazgo como una excepción incómoda, o como la primera grieta visible de un sistema mucho más amplio que hasta ahora había logrado permanecer enterrado. A partir de ahí, todo queda suspendido en una decisión que no se anuncia públicamente, pero que ya condiciona cada paso. Porque reconocer la magnitud real de lo encontrado obliga a aceptar que el problema no estaba fuera del sistema, sino integrado en el de una forma funcional. No violenta. Eficiente. Y eso es mucho más difícil de desmontar que una estructura visible de armas y hombres. En los informes internos empieza a aparecer una palabra que nadie quiere subrayar, pero que explica demasiado: normalización. El dinero estuvo ahí porque su presencia no alteraba nada. No generaba ruido. No exigía protección armada constante. No provocaba denuncias. Funcionaba porque encajaba en la rutina del lugar. Y cuando algo criminal encaja en la rutina, deja de percibirse como amenaza y pasa a formar parte del paisaje operativo. Ese es el verdadero punto de no retorno. Porque desmontar una rutina implica admitir que durante años se aceptó como válida, que hubo señales que no se interpretaron como tales, y que, en algún momento, alguien decidió que era preferible no saber. No por miedo, sino por conveniencia. Por estabilidad. Por evitar un conflicto que nadie sabía cómo gestionar sin romper algo más grande. Ahora ese equilibrio ya está roto. Y quienes lo sostenían entienden que el margen de maniobra se ha reducido a dos opciones, ambas costosas. O se avanza hasta el final, con todo lo que eso implica en términos de exposición y desgaste institucional, o se repliega la investigación y se asume que hay verdades que no se persiguen hasta sus últimas consecuencias. No existe una tercera vía que no sea leída como debilidad. Lo más inquietante es que el descubrimiento no provoca sorpresa en todos los niveles. Hay reacciones medidas, silencios demasiado rápidos, explicaciones preparadas para un escenario que, en teoría, nadie esperaba. Eso refuerza una sospecha que todavía no se puede probar, pero que ya pesa sobre el caso, que este no fue un secreto bien guardado, sino un secreto compartido de forma fragmentada. Suficiente para que nadie lo cuestionara por completo. Con esa sospecha en el aire, cada minuto que pasa sin una decisión clara aumenta el riesgo. Porque las estructuras criminales leen el tiempo como señal. Y el tiempo, en este contexto, puede interpretarse como duda. La misma duda que permitió que millones permanecieran enterrados bajo un lugar que debía estar fuera de toda sospecha. Desde ese punto, el silencio deja de ser neutral. Se convierte en una variable del caso. Cada día sin una definición clara es leído como un mensaje, no hacia afuera, sino hacia dentro de las estructuras que durante años aprendieron a operar en los márgenes de lo permitido. Y cuando esas estructuras perciben ambigüedad, se reorganizan. No esperan órdenes. Se adelantan. La investigación avanza, pero lo hace sabiendo que ya no compite solo contra el tiempo, sino contra la memoria. Contra la capacidad de quienes estuvieron cerca de borrar rastros, ajustar relatos y preparar defensas que no niegan los hechos, sino que los diluyen. No se discute que el dinero existía. Se discute qué significaba. Y esa discusión es peligrosa, porque convierte un hallazgo material en un debate interpretativo. En ese terreno, todo depende de una decisión que no aparece en ningún expediente. Decidir si se trata el caso como una anomalía o como una prueba de sistema. La primera opción permite cerrar rápido, limitar daños y conservar equilibrios. La segunda obliga a aceptar que el problema no es quien enterró el dinero, sino porque ese lugar funcionó como garantía durante tanto tiempo sin generar alarma. Lo que inquieta a quienes siguen el caso con atención no es la reacción pública, sino la privada. Las llamadas que no dejan rastro. Las reuniones que no figuran en agendas. Las frases medidas que no buscan aclarar, sino ganar tiempo. Todo indica que hay más en juego que una responsabilidad individual. Hay una arquitectura de decisiones pequeñas, acumuladas, que sostuvieron algo que ahora amenaza con colapsar.
Y en ese colapso potencial aparece la pregunta que nadie quiere responder aún, porque hacerlo implica asumir consecuencias irreversibles. No se trata de si se llegará hasta el final, sino de si el final es asumible. Porque llegar hasta el fondo significa aceptar que durante años existieron espacios funcionales para el crimen dentro de la normalidad institucional. Y aceptar eso obliga a redefinir responsabilidades que van mucho más allá de un solo nombre. El bloque se cierra aquí, con la investigación aún abierta y una certeza incómoda ya instalada. Si el dinero estaba ahí, no fue por casualidad. Fue porque alguien confió en que nunca se haría la pregunta correcta. Ahora que esa pregunta está formulada, la única incógnita real es quién está dispuesto a soportar la respuesta. Y quién preferirá que vuelva a quedar enterrada. El hallazgo bajo la iglesia no es solo un hecho aislado. Es un símbolo de lo que puede ocurrir cuando la normalización se cruza con la impunidad. Lo que para muchos era un secreto compartido, una rutina tolerada, ahora se revela como un error estructural, como un punto donde la confianza mal colocada se convirtió en un riesgo tangible. Cada bolsa de dinero, cada paquete embalado y enterrado, es un testimonio silencioso de que alguien asumió que la autoridad nunca llegaría tan lejos. Y ahora que la autoridad ha llegado, todo lo que estaba oculto empieza a exponerse, no solo en cifras, sino en decisiones, complicidades y silencios que nadie puede ignorar. Los investigadores saben que este caso no se resuelve con cifras ni con actas de incautación. El verdadero desafío es entender cómo un sistema que debía proteger a la comunidad permitió que una estructura criminal utilizara espacios de fe como depósitos financieros. Porque no estamos hablando de ladrones improvisados, ni de delincuentes que actúan al azar. Estamos hablando de un método calculado, eficiente, sostenido en la certeza de que ciertos símbolos ofrecían inmunidad tácita. Ese método no se construyó en semanas ni meses. Se consolidó durante años, en una red de rutinas que nadie cuestionó, que nadie interrumpió, y que ahora se desmorona bajo la presión de una investigación que no conoce límites. Y es aquí donde el problema deja de ser material y se vuelve político, social, moral. Porque cuando el Estado decide remover la tierra de un templo, está moviendo más que efectivo. Está cuestionando lo que se dio por supuesto, lo que se toleró, lo que se asumió como inalterable. Cada decisión, cada silencio mantenido por conveniencia, se convierte en un antecedente que requiere ser revisado, analizado y, en muchos casos, condenado. Ya no se trata de un cura, ni de un pandillero, ni de un funcionario específico. Se trata de un sistema de confianza mal interpretada, de fronteras imaginarias que se cruzaron porque alguien creyó que nadie miraría. La presión sobre quienes llevan la investigación es enorme. No solo deben documentar hallazgos, sino anticipar reacciones. Saben que cada filtración, cada rumor, puede alterar la percepción pública y reorganizar la estrategia de quienes durante años se beneficiaron de la impunidad. Y saben también que cualquier error, cualquier intento de minimizar la magnitud del descubrimiento, enviaría un mensaje devastador, que incluso cuando el Estado llega, hay límites que no se cruzan, espacios donde la ley es relativa y donde el crimen puede funcionar bajo la protección de símbolos venerados. Cada avance de la investigación abre nuevas preguntas. ¿Quién autorizó el acceso al lugar? ¿Quién garantizó que las bolsas permanecerían intactas durante años? ¿Quién confió en que nadie, nunca, cuestionaría la rutina? Las respuestas no son simples. No se trata solo de culpables directos, sino de decisiones acumuladas, de personas que supieron, que toleraron, que asumieron que el silencio era la forma más segura de mantener la paz aparente. Y ahora, cuando la tierra removida revela lo que estaba oculto, esas decisiones se convierten en evidencia de un fallo sistémico que nadie puede ignorar. El dinero no estaba allí por casualidad. Estaba protegido, contabilizado, reservado para algo más que la supervivencia inmediata. Cada paquete era un contrato implícito con la idea de continuidad, un plan para resistir capturas, reorganizar operaciones y mantener la estructura activa incluso bajo presión. Ese nivel de previsión implica una confianza en la estabilidad del lugar y en la ausencia de control externo. La iglesia no era solo un escondite, era un garante de continuidad. Y esa confianza, por mucho tiempo, pareció infalible. Hasta que se cruzó la línea que nadie esperaba. Ahora, con la línea cruzada, todo se vuelve inestable. Las estructuras criminales leen el tiempo, interpretan los retrasos, evalúan la prudencia del Estado y ajustan sus movimientos en consecuencia. Cada día que pasa sin una decisión clara no es neutro. Es leído como señal, como oportunidad, como margen para reorganizarse. Y dentro de esa dinámica, la autoridad enfrenta un dilema que trasciende lo técnico. Avanzar implica asumir costos políticos, sociales y reputacionales. Retroceder significa ceder territorio simbólico y práctico, y aceptar que incluso las instituciones más veneradas pueden ser vulnerables a la explotación silenciosa. Los pasillos donde se discute el caso están llenos de tensiones no dichas. Cada reunión, cada llamada sin registro, cada frase medida, refleja un equilibrio frágil entre acción y cálculo. Nadie habla de absoluciones rápidas ni de explicaciones simplistas. Se habla de impacto, de consecuencias, de precedentes que podrían afectar no solo a quienes están implicados directamente, sino a toda la percepción de control que el Estado ha cultivado durante años. Porque este hallazgo no es solo un descubrimiento policial, es una prueba de fuerza institucional, una manera de demostrar que ninguna estructura, por poderosa o simbólica que sea, puede operar completamente al margen del sistema. Y mientras la investigación se desarrolla, el silencio se convierte en un factor activo.
Cada omisión, cada demora, cada palabra que no se pronuncia, tiene un efecto tangible. Las estructuras criminales aprenden del silencio, se adaptan, ajustan sus planes y recalculan riesgos. Lo que parecía un secreto bien guardado se convierte en un mensaje ambiguo, que puede interpretarse como debilidad o como tolerancia. Y en un mundo donde la percepción define el equilibrio de poder, esa ambigüedad puede ser tan peligrosa como una confrontación abierta. El margen de error es mínimo. Cualquier intento de minimizar lo hallado o de tratarlo como una excepción podría enviar un mensaje erróneo, que existen contextos donde la criminalidad puede operar sin consecuencias, siempre que mantenga el perfil correcto y use los símbolos adecuados. Esa idea es incompatible con la narrativa de control absoluto y amenaza con socavar la autoridad que tantas operaciones, arrestos y políticas han intentado consolidar. Por eso, cada paso adelante es cuidadosamente medido, cada decisión evaluada por su impacto en la percepción pública, la seguridad institucional y la estrategia política. El verdadero riesgo no está en los millones encontrados, ni siquiera en la complejidad de las pruebas. Está en lo que representan, una demostración tangible de que la normalización silenciosa permitió que el crimen operara bajo la apariencia de rutina. Cada bolsa, cada paquete, cada señal de organización, evidencia que lo que se toleró por conveniencia durante años se convirtió en infraestructura funcional para el delito. Y reconocer eso implica asumir que la responsabilidad no recae únicamente en los ejecutores directos, sino en quienes, desde distintas posiciones, decidieron mirar hacia otro lado. Al final, el hallazgo bajo la Iglesia plantea una cuestión que trasciende lo técnico y lo judicial. ¿Qué tan dispuestos están quienes detentan la autoridad a asumir la verdad completa, con todas sus implicaciones? Avanzar significa confrontar la red de complicidades, silencios y decisiones mal calculadas. Retroceder implica aceptar que hay espacios donde la ley no alcanza y que la impunidad puede camuflarse bajo símbolos que la sociedad respeta. Ninguna opción es fácil, y ambas tienen costos inmediatos y duraderos. Esto no es solo dinero enterrado, es una red que nadie se atrevió a tocar. Suscríbete y acompáñanos mientras el Estado revela lo que nadie quiso ver.